Este tema que yo quiero compartir con ustedes, yo le titulé Reedificando el Templo, pero la verdad es que esto es para algo más, ¿no? Batallé mucho, quiero compartirle, batallé mucho para poder poner este nombre, pero creo que aparte de eso, tiene un significado más profundo todavía lo que nosotros vamos a estudiar aquí. Pero al final me decanté por reedificando el templo. Así que así le vamos a denominar el día de hoy, pero repito, creo que hoy vamos a aprender mucho acerca de todo lo que Dios nos tiene preparado esta mañana para nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras ofensas, nuestras culpas, nuestras iniquidades. Perdónanos, Señor, porque te fallamos continuamente y te queremos pedir esta mañana, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que tú nos redirecciones, Señor, al plan y al propósito eterno por el cual nosotros fuimos llamados. Adoramos, Señor, esta casa, este lugar, tu presencia. Y te pedimos, Señor, tu santo y bendito Espíritu en nuestras vidas, Señor, y que tu palabra sea viva y eficaz este día y traspase los corazones y haga conversiones, produzca arrepentimiento, traiga convicción a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 22. Dice más, al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó, di conmigo, despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Fíjense qué interesante. Aquí podemos sacar una enseñanza muy profunda y nos podremos quedar aquí detenidos un rato. Pero yo quiero nada más solamente hacerles a ustedes llamar la atención en ciertas partes. Primero, miren, dice, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Dios. Para que se cumpliese la palabra de Dios, Dios tuvo que hacer algo. ¿Qué fue lo que Dios hizo para que se cumpliese la palabra de Dios? Despertar el espíritu de Ciro, rey de Persa. Fíjense, qué interesante. Para que se cumpliese la palabra de Dios, esta palabra de Dios, esto que dice aquí, para que se cumpliese la palabra de Jehová, si no mal recuerdo, está en Jeremías 29:10. A ver, no lo traigo aquí anotado, pero ayúdenme. Jeremías 29:10. Ahí está, miren. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. No pierdas esta cita bíblica porque es muy interesante. Yo los voy a visitar, dice Dios. Yo los voy a visitar y voy a despertar sobre vosotros mi buena palabra. Fíjense, dice, voy a despertar sobre ustedes la buena palabra. Ya la palabra la tenían, pero ¿qué había pasado con la palabra? Ahorita lo vamos a descubrir también y vamos a ver cuál fue la razón por la cual Dios despertó el espíritu de un hombre pagano. ¿Por qué Dios despertó el espíritu de un hombre que no era del pueblo de Dios?
Y Dios tuvo que despertar el espíritu de este hombre Ciro, rey de los persas, para hacer un llamado al pueblo de Israel, para hacer un regreso al pueblo de Dios, a la palabra. Di conmigo, a la palabra. Si algo se ha dormido en el pueblo, ha sido la palabra. La gente sigue dormitando, pensando en otras cosas, y se ha olvidado de la palabra, ha denostado la palabra, no ha hecho caso a la palabra. Y qué interesante es este pasaje. Si quieres volvérmelo a poner, por favor, aquí en pantalla. Dice, porque yo sé 29:10, el que acabamos de leer hace rato. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Estos 70 años, amados hermanos, fueron 70 años de sufrimiento que pasó el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, a manos de los babilonios. Esclavizados en un pueblo que no era su pueblo. Y unos hombres que los hacían padecer muchísimo, simple y llanamente, porque en ellos algo había pasado. Y luego dice, yo los voy a visitar. Y esta visitación que Dios hace es precisamente el regreso a la página del segundo libro de Crónicas, cuando dice, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra también por escrito por todo su reino, diciendo, hay un edicto de parte, o un decreto de parte de Ciro, y el decreto dice así: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Fíjense, me ha mandado Dios a que le edifique casa. Aquí también es algo que vamos a ver al final. ¿Por qué dice que me edifique casa? ¿No antes ya estaba el templo de Dios? Pero ¿qué pasó con ese templo? ¿Qué sucedió con ese templo? No pierdas de vista, por favor, la cita, y al final vamos a entender mucho de lo que estamos leyendo aquí. Para que me edifique el casa en Jerusalén, que está en Judá. Dice, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. O sea, en otras palabras, movilícense. Movilícense, porque es tiempo de reedificar o de edificar el templo. Es tiempo de hacerlo. Ahora, este Ciro, rey de los persas, interesante. Años atrás, él todavía no había nacido, cuando Dios ya lo había predestinado para encomendarle una tarea que solamente Dios sabía que iba a suceder con el pueblo de Judá. En Isaías 44:28, si tú vas ahí rápidamente, miren lo que dice la Escritura. ¿Qué dice de Ciro? Escucha bien, hermano. Yo creo que esto te va a revolucionar tu mente, te va a volar un poco las neuronas. ¿Recuerdas quién era Ciro? Ciro no era del pueblo de Dios, ¿estamos? Pero miren cómo Dios, años antes de que naciera Ciro, Dios ya había predestinado a este hombre para un plan, para un propósito. ¿Qué dice de Ciro? Es que, ¿qué cosa es para Dios Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás, ¿qué? Fundado. O sea, un hombre con autoridad, un hombre que se va a levantar y va a edificar la casa de Dios, pero Dios lo llama como un pastor. Lo identifica como un pastor. A mí esto me cambió por completo
Quizás toda mi teología o todos mis conceptos acerca de Dios, porque muchas veces pretendemos o creemos que nosotros, solamente Dios puede hacer la obra con nosotros. Dios puede hacer la obra conmigo, contigo o con quien a Él le plazca. ¿Estamos? Él puede levantar a para ti o para mí, alguien que no tiene razón de vida o de vivir, porque ha hecho muchas cosas, y Dios lo puede levantar a él para un plan y un propósito en la vida. Hay veces que nosotros descartamos simplemente por la vista, por lo que vemos a las personas. No, pues este cuate nada, no. ¿Quién podrá dar algo por él? Pero para Dios es valioso. Así como tú eres valiosa o valioso para Dios, Dios también tiene otros planes en mente. Por eso dice que ¿quién conocerá la mente de Dios? ¿Quién podrá, como Job, decirle, a ver, Dios, tú, ¿por qué hiciste esto? Por eso hubo una contención ahí de Job. ¿Por qué? Porque Dios tiene otros planes en esta vida. Mira, tú y yo no sabemos en este tiempo lo que Dios ha planeado hacer a este mundo. ¿Y a quién va a levantar Dios para cambiar el mundo, la nación, qué sé yo? Lo que tú y yo tenemos que entender es que Dios tiene unos planes para sus hijos, para su pueblo. Y Dios va a hacer algo que para ti y para mí podría ser a nuestros ojos imposible o irracional, pero para Dios no. Ahí mismo en Isaías capítulo 45, vean rápidamente el versículo 13. Miren, ¿qué dice ahí Isaías 13? Yo lo desperté en justicia, dice la palabra. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. ¿Y qué dice? Él edificará, ¿qué? Mi ciudad. Hay tres cosas que va a hacer Ciro, rey de los persas, conforme al propósito de Dios. Número 1, fíjense, aquí lo dice. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Número 1, Él edificará mi ciudad. Él edificará mi ciudad. Número 2, Él soltará a los cautivos. Y número 3, lo más importante, no lo va a hacer por un precio. No tendrá Él razón para decir, por una mochadita yo voy a hacer todo esto, lo que Dios me está pidiendo. Sino Él dice la palabra, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos, solamente porque Dios inquietó y despertó el espíritu de Ciro para hacer un propósito o para cumplir un propósito de parte de Dios. Y de las dos cosas era una, la importante, bueno, las dos importantes, edificar la casa de Dios y libertar al cautivo. Jesús vino a libertar al cautivo. Jesús vino a libertar tu vida y vino a libertar mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Él vino a quitarnos todos los lazos de impiedad de nuestra vida. En la cruz del Calvario Él murió por ti y por mí, y Él nos trajo a libertad y no a esclavitud. Pero mire, interesante, dice que entonces Dios despertó, esa es la razón por la cual Dios despertó en justicia el espíritu de Ciro. Ahora, este hombre, Ciro, es muy probable que alguien le pudo haber informado que Dios lo había predestinado para un plan, para un propósito, porque él no lo conocía, él no sabía de esto. Y dice el Isaías 45, así dice Jehová a su ungido, fíjense, a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Vean la unción que Dios depositó en Ciro.
una unción tal que era tan importante en su vida, que dice que la palabra era para sujetar naciones delante de él y para desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Vean nada más, Dios estaba levantando un guerrero, hermanos, un hombre dispuesto a pelear y a derrotar a los enemigos de Dios. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Verso 4. Por amor a mi siervo Jacob. ¿Cuál era la razón por la cual Dios estaba haciendo esto? Porque Dios amaba a Jacob, al pueblo de Israel. Por el simple amor de Dios, Dios estaba haciendo esto, levantando a un hombre que no era de su pueblo. Por amor a mi siervo Jacob, dice la palabra. Déjenme leerles una versión que traigo aquí. Y dice esta versión: yo levanté a Ciro para que cumpla mi justo propósito. Digo conmigo, propósito. Para que cumpla mi justo propósito, y yo dirigiré todas sus sendas. Él restaurará mi ciudad y librará a mi pueblo cautivo, y lo hará por recompensa. Es el 13 que leímos, pero el versículo 4 de este mismo capítulo 45 dice así: ¿y por qué te he nombrado para esta obra? ¿Y por qué te he nombrado para esta obra? Por amor de Jacob, mi siervo, de Israel, mi elegido. Yo te llamé por tu nombre cuando no me conocías. Escucha bien, cuando no, ¿qué? Me conocías. Ni tú ni yo habíamos nacido y estábamos tal vez en el vientre de nuestra madre, y Dios ya tenía predestinado lo que iba a hacer contigo y conmigo. Porque Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo para un propósito. Pero ¿saben cuál ha sido el problema más grave en los que el día de hoy creemos en Dios? En que nos hemos dormido y que la palabra de Dios ha estado presa, dormida en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Y Dios tendrá que hacer algo para despertar los espíritus. Dios tendrá que hacer algo para despertar a su pueblo. No sé si esta pandemia haya sido algo por ahí para despertar a los hijos de Dios. No sé si venga algo más fuerte todavía para despertar al pueblo de Dios. Yo no sé si en la mente de Dios o en el corazón de Dios tenga planeado algo más fuerte todavía para despertar los espíritus. Pero de que los espíritus están dormidos, están dormidos. De que el hombre está dormido, está dormido. La iglesia se durmió. La iglesia se durmió por completo. Porque otros se fueron a cumplir los propósitos de Dios por economía. No a cumplir el plan de Dios, que era proclamar la palabra y libertar al cautivo. Cuando Dios levanta a Ciro, lo levanta con el propósito de edificar su casa y de libertar al cautivo. Esa debe de ser la encomienda de Dios para una iglesia: edificar su casa, edificar tu vida y libertarlos a través de la palabra y de la buena proclamación de la enseñanza. Pero Dios, por amor a Jacob, levantó a Ciro, lo llamó por su nombre, aun cuando él todavía no le había conocido. Y le dice el versículo 5: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Dios es uno. No hay dioses, otros dioses fuera de Dios. Dice: yo te ceñiré. Di conmigo, ceñir. Fíjense qué interesante esta palabra, ceñir. Quiere decir: yo te voy a dar la victoria.
Dice este versículo: yo soy el Señor y no hay otro Dios. Yo te voy a fortalecer y te enviaré a la victoria, aunque no me conozcas. Esta palabra ceñir significa dar victoria. Yo te voy a levantar, yo te voy a ceñir, yo te voy a dar victoria para derrotar a los enemigos, para que te levantes y edifiques la casa y vuelvas a ser restaurada y reedificada la casa que un día fue destruida. Porque los babilonios llegaron y destruyeron a su paso todo lo que había, niños, jóvenes, todo, y se fue entre toda esa destrucción el templo de Dios. Y yo te voy a levantar ahora, te voy a ceñir de victoria y te voy a levantar para edificar la casa. Y esto es algo muy importante. Por eso cuando yo lo leí, esto me revolucionó mi mente. Porque, repito, muchas veces pensamos que solamente Dios a través de nosotros puede hacer algo. Pero Dios no se queda quieto. Si este hombre está dormido, Dios va a despertar otro. Si esta mujer se durmió en la vida por lo que haya sido, Dios va a despertar a otro. Si tú te quedas dormido en este tiempo, Dios levantará a otro. Ya nadie dijo amén. Porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y Dios va a hacer la obra contigo o conmigo o sin ti o sin mí, pero Dios la va a hacer. ¿Están aquí? Dios lo va a hacer. Y dice: yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz, creó la tierra y las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y me encanta el versículo 8, miren. Dice: rociad cielos de arriba y las nubes destilan la justicia. Ábrase la tierra y produzcan la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Esta palabra rociad cielo dice: ábranse los cielos. Ábranse los cielos. Cuando Dios empieza a hacer algo en la vida de una nación, en la vida de un pueblo, en la vida de una persona, algo sucede en los cielos. Algo pasa en los cielos. Los cielos se empiezan a abrir y empieza a manar del cielo una lluvia de bendición sobre su nación, sobre su pueblo, sobre sus hijos. Cuando Dios empieza a restaurar una nación, los cielos se abren, hermanos. Los cielos se abren. La justicia de Dios empieza a descender sobre esa nación, sobre esa persona. Esta versión lo dice bien claro. Dice el Señor en el versículo 8 que les leí, dice: ábrase el cielo, derrame el cielo su justicia, germinen unidas en la tierra la salvación y la justicia. La salvación y la justicia. Yo, el Señor, las creé, las formó, Él las diseñó. Cuando una nación se abre al corazón de Dios, Dios trae salvación y vida eterna sobre esa nación. Cuando tu corazón se abre a Dios, Dios derrama sobre ti su bendición y los cielos se abren para salvación, para vida eterna. Y entonces sucede lo que pasó aquí con Ciro, rey de Persia. Dios lo usó para un plan, para un propósito. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué Dios levantó a Ciro, rey de los persas, para libertar a una nación? Yo quiero que te regreses tantito al libro de Crónicas, al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36. Y entonces tú y yo vamos a poder entender la razón por la cual Dios despertó los espíritus y por qué Dios hizo esto. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Jocás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás
cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Condenó la tierra. Fíjese qué interesante. Hay cosas que a veces se hacen y no pensamos en las consecuencias que suceden. La tierra fue condenada a causa de una mala acción de una persona. Dice, el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliaquín, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim, y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. 5. Cuando empezó a reinar, Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Escuchen, hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Aquí viene lo interesante. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Vean lo que sucede con esta persona cuando hizo lo malo. Vino Nabucodonosor y lo ató con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joaquín su hijo. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén e hizo, ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Vean cómo empieza la degradación. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló. Por favor, vayan viendo qué fue lo que sucedió. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Vino un profeta, lo instó y le dijo, estás haciendo lo malo, no está bien lo que estás haciendo. Él no tomó en cuenta al profeta, no tomó en cuenta la exhortación. Simplemente él siguió haciendo lo que tenía que hacer. No se humilló, no se arrepintió, siguió con su vida normal para él. Se rebeló a sí mismo, verso 13, contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Vean, amados hermanos, la degradación del hombre, cómo viene en decadencia cuando es levantado a un lugar de preeminencia la persona. En ese momento dice la Escritura que empieza a hacer lo malo, pero ese andar o ese caminar ya va en progreso, empieza a endurecer su cerviz, no se humilla, es obstinado, es una persona ya soberbia, empieza a obstinar su corazón, se empieza a endurecer, ya no escucha a nadie, ningún consejo de nadie, ni nadie puede llamarle la atención, y si le exhorta a alguien a esa persona, él no le toma en cuenta. Su obstinado corazón lo está conduciendo cada día más a una destrucción. Ya no bastó el encadenamiento, ya no bastó que lo tuvieran sujetado, sino el ser humano sigue y sigue y sigue en una vida desenfrenada por completo, haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y luego miren, dice, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron ¿qué? Vean, se aumentó la iniquidad. Di conmigo, aumento de la iniquidad. Se aumentó la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios, amados hermanos? Envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros
porque él tenía ¿qué? Misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios envía constantemente palabra a sus hijos. Dios envía constantemente la palabra adecuada al corazón. Pero cuando el corazón se está obstinando, cuando el corazón se está endureciendo, esa palabra no penetra en el corazón del hombre. Pero miren, vean cómo fue esa decadencia de este pueblo, a qué grado llegaron. Y por eso es que vino la destrucción. Versículo 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. ¿Qué hacían, hermanos? Burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Se dan cuenta cómo empezó la cosa? ¿Están aquí? Vean, Dios los veía, cómo iba avanzando el corazón de ellos y mandaba profetas, mandaba mensajeros, les llamaban la atención, les exhortaban y ellos seguían, y ellos seguían, ellos seguían. Y volvía Dios a mandar otros profetas, y volvía Dios a mandar palabra, porque la misericordia de Dios es tan amplia y tan grande. Y es el amor de Dios tan grande para nosotros, que Él insiste en llamar la atención de sus hijos para que regresen a la casa. Pero el obstinado corazón del hombre sigue haciendo lo malo delante de Dios. Y llegó un momento en cual Dios tuvo que hacer algo. Miren, que Dios nos ayude a que no llegue ese momento en nuestras vidas. ¿Están aquí? Que Dios nos ayude a que no llegue ese momento en nuestras vidas. Que a tiempo podamos reaccionar de que algo estamos haciendo mal y nos regresemos. Que este día sea la palabra que nos exhorte y nos haga regresar a reedificar la casa que un día se destruyó. Y que no esperemos que suceda algo distinto o algo duro en nuestras vidas para entonces reaccionar. Porque estos hombres empezaron a degradar su vida a tal grado que se burlaban de los profetas, se burlaban de la palabra de Dios, hacían escarnio de ellos. Y esto llegó a tal grado que dijo Dios: yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Porque si no hago esto, algo más peor les puede venir. Entonces subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos, escucha bien, al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Miren, antes estaba la misericordia de Dios. ¿Están conmigo? Dios le daba, como dicen por ahí, chance de regresar, chance de enmendar el camino, chance de volvernos a reencontrar con Dios. Hasta que llegó un momento en que Dios dijo: ya no, vendrán sobre ellos todos estos males, enviaré al rey de los caldeos para que entonces empiece a hacer lo que no debería de ser, porque yo los amo. Por amor a Jacob, yo levanto hombres para que vengan y los animen y los exhorten. Pero el corazón del hombre es obstinado y sigue en decadencia. Entonces dice el versículo 18: asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Todo lo que tenían ellos se fue a Babilonia. Mire, la Biblia dice así, que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. ¿Cuántas cosas que nos pertenecían hoy están en Babilonia? Porque nos hemos dormitado,
porque el espíritu de la iglesia se durmió. Nos quitaron lo que era nuestro. Hoy casi nos están quitando a nuestros hijos. Nos han quitado la identidad, o nos han tratado de quitar la identidad. Nos han tratado de cambiar la naturaleza de Dios. Nos han tratado de cambiar la imagen del Dios de los cielos. Nos han tratado de cambiar la imagen del hombre que fue creado a imagen de Dios y a semejanza de Dios. Y miren cuántas cosas nos han estado queriendo cambiar. Y nos han quitado todo lo que Dios nos ha dado. Las bendiciones de lo alto, cuando Dios abrió los cielos sobre México, sobre tu vida, sobre mi vida. Todas esas cosas nos las han robado. Se han ido a Babilonia. Pero porque la iglesia ha estado dormida. Y es tiempo de orar y pedir a Dios. Dios, despierta a tu iglesia. Dios, despierta los espíritus. Dios, ya basta de dormitar en tu iglesia. No es tiempo de dormir. Es tiempo de levantarse, de ceñirnos, porque Dios nos ha dado la victoria. Ya no es tiempo de dormir. Yo los estoy regañando, estoy predicando. Ya no es tiempo de dormitar. Es tiempo de que la iglesia despierte, amado. De que empecemos a entender que lo que nos están quitando ha sido precisamente porque nos hemos dejado, nos hemos relajado. No hemos hecho caso a las exhortaciones de los profetas que han venido, nos han hablado de parte de Dios. Cuando digo profeta me refiero a los hombres que transmiten la palabra. Todo se lo llevaron a Babilonia. Lo que era de los hijos de Dios se lo llevaron. Versículo 19. Y quemaron la casa de Dios. Y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él. En lugar de ser siervos de Dios, ahora eran siervos de los de Babilonia. Se invirtieron los papeles. ¿A ti te gustaría ser siervo de Satanás? A nadie, en verdad. Pero ellos eran siervos de los de Babilonia, porque dejaron las cosas de Dios. Dice, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Di conmigo, hasta que vino alguien que entendió el propósito de Dios. Y para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, que ya lo leímos en 29:10, hasta que la tierra hubo gozo de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron, ¿qué? Hermanos, ¿cuántos años estuvieron cautivos en Babilonia? 70 años. ¿Cuánto tiempo queremos que la iglesia siga cautiva en Babilonia? Yo creo que es tiempo de que Dios despierte los espíritus. ¿Sí o no? Voltea con tu vecino, dile, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo, dile. Di conmigo, ya no duermas, es tiempo de despertar. Y entonces Dios levanta, miren, hasta la tierra reposó, hermanos, de toda la maldad que había en ellos. ¿Cómo estaría la tierra llena de tantas cosas? Esta tierra, hermanos, esta tierra en la cual hoy vivimos no es una tierra bendita. Hay crímenes, hay secuestros, hay iniquidad, hay muchas cosas que están en contra de la naturaleza de Dios. Esta tierra necesita reposo, pero para que
el reposo llegue a la tierra, se necesitan ir 70 años de cautiverio. Yo no quisiera que fueran 70 años, que tengamos que irnos a cautividad para que podamos entender los planes y propósitos de Dios. Cuando Ciro entiende las cosas a la cual él había sido llamado, dice el libro de Esdras, rápidamente, el tiempo se me va muy rápido, pero quiero ir avanzando. Dice el capítulo 1 de Esdras: en el primer año, rey de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Mire, si alguien entendía el propósito de Dios, era Ciro. Era Ciro. ¿A qué me mandó Dios? ¿A qué mandó Dios a Ciro? A edificar su casa. ¿Estás de acuerdo? ¿A qué te mandó Dios? Hermana, hermano, ¿a qué te mandó Dios? ¿Y cómo está tu vida? ¿Dormitando? ¿O estás alerta? Te tomaste mucha cafeína, por estar así alerta. Di conmigo, si alguien entendió el propósito de Dios, fue Ciro. No su iglesia, no su pueblo. Qué tristeza que el pueblo de Dios no entendió los propósitos de Dios y tuvo que ser un hombre pagano quien entendiera lo que Dios quería. ¿No te da vuelta eso a la cabeza? Que quienes deberían entender los propósitos de Dios son sus hijos. Y tuvo que venir otra persona que no era de su pueblo para entender el plan de Dios. Y dijo entonces el rey de Ciro: Jehová de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. O sea, si todavía hay gente aquí del pueblo de Dios, sea con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y empiecen a edificar la casa de Dios de Israel, el cual está en Jerusalén. Dice: y a todo lo que haya quedado y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde moren, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. En otras palabras, lo que Ciro está diciendo: es tiempo de levantarnos y edificar la casa. Es tiempo de levantarnos y reedificar la casa. Empecemos. ¿Quiénes están dispuestos a levantarse y edificar la casa? Los que estén dispuestos, suban a Jerusalén y empiecen a edificar la casa. Y los que se queden, ayuden a los demás. ¿Cómo? Mándenle plata, mándenle oro, mándenle todo lo que necesitan, ganado, bienes, ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Pero vamos a hacer algo todos. Habrá alguien que quiera subir y que se quiera arriesgar a decir: yo voy a levantarme esta mañana a defender lo que es mío. Voy a levantarme. ¿Quiénes me quieren seguir? Los que no quieran seguirme, manden. Traigan oro, traigan plata, traigan lo que sea, traigan bienes, traigan ganado, para que los demás suban y tengan algo para el avance de la vida de la iglesia. Pero miren, hoy muchas iglesias ya están cerrando porque la iglesia se durmió. No hay nadie que le mande una ofrenda a esa iglesia para subsistir.
Ahí está Ciro animando al líder, animando al pastor, animando a la iglesia. Hermano, vámonos, sube. Y ahí va el líder. Pero los demás se durmieron. Los demás están reposando. Hoy no sabemos dónde están los hermanos de Casa de Oración Oaxaca. Sí, aquí vemos mucho, pero los demás no mandan ni un chapulín para hacer una ensalada, porque su espíritu se durmió. Hola, están aquí, hermanos. Está hermosa la palabra, ¿verdad? Porque el espíritu de los hombres, de los hijos de Dios, se durmieron. Y Ciro le dice: los que quieran subir, suban, los otros ayuden. Pero algo tenemos que hacer. La casa de Dios se tiene que ser restaurada. Entonces, di conmigo, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas. Miren, ¿quién tuvo que venir a animar al pueblo? Ciro. Hoy necesitamos a un Ciro que se levante, animar a la iglesia, animar a los hombres, a los de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes levitas, todos aquellos cuyo espíritu, ¿qué hizo Dios? Despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Fíjese a dónde habían ido las cosas, a parar las cosas de Dios, a otros lugares donde no deberían de estar. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, del cual dio por cuenta a Sesbazar, ¿sí? Cuando quieran ponerle un hijo, pónganle Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Todo fue restaurado, todo fue regresado a la casa de Dios, porque Dios despertó los espíritus, porque algo tenía que suceder para que Dios restaure y levante a una nación, a una iglesia, a una persona. Y cuando esto sucede, cuando esto pasa, miren lo que sucede cuando una vida es restaurada, cuando el templo es restaurado, cuando la casa de Dios es restaurada. Esdras capítulo 2, versículo 64, ya no me da mucho tiempo para seguirle, pero miren, dice: toda la congregación, Esdras 2, 64, toda la congregación unida. Di conmigo, unida. ¿Saben lo que nos falta hoy en la iglesia? Es unidad, hermano. ¿Cómo es posible que el mundo se una para lo malo y la iglesia del Señor no? Están viendo cómo están las cosas y no nos unimos ni tan siquiera en oración por la iglesia. Pero Dios tiene que despertar a su iglesia. Dios tiene que mandar a un Ciro. Dios tiene que levantar espíritus, porque esto no puede quedarse así. Porque si esto continúa así, vendrán 70 años de cautiverio. Y nos cambiarán todo. Cuando la iglesia se une, cuando la iglesia entiende el propósito de Dios, entonces la iglesia es una sola en Dios. Y dice esta escritura que toda la congregación unida como un solo hombre.
unida en un solo pensamiento, unida en una sola identidad, unida en un solo propósito. Era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736,000, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6,720. Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ¿qué? Ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Hermanos, hoy es un día para traer ofrendas voluntarias, pero no económicas. Se necesitan, sí, pero requerimos corazones que vengan a postrarse delante de Dios y traigan ofrendas de corazón, incienso al altar de Dios, oraciones en la casa de Dios, firmeza en la casa de Dios. Pero necesitamos la unidad de la iglesia. No podemos permitir que siga avanzando el mundo con sus cosas y los hijos de Dios sigamos nada más de espectadores. Pues como a mí no me toca, como para mí no es, a mí no me afecta, que ruede el mundo. No te asustes cuando Dios levante un hombre como Ciro. No empecemos a criticarle, no empecemos a juzgarles. Unámonos. Si ese hombre viene con el plan y el propósito de Dios para levantar una nación, para restaurar unas vidas, no hagamos escarnios ni nos burlemos de ellos. Oremos a Dios y preguntémosle a Dios: Dios, es el momento para levantar la iglesia, para pelear, para ceñirnos, para rescatar lo que es nuestro, para ir y rescatar lo que nos robaron, lo que nos quitaron, lo que se llevaron a Babilonia. ¿Es tiempo de irnos y levantar? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es tiempo. Es tiempo. La iglesia debe de dejar de dormir. No es tiempo de dormir. Es tiempo de levantarse, de ser un solo hombre, una sola unidad, un solo cuerpo, una sola visión, un solo Cristo, un solo Dios. Pero es tiempo, porque Dios quiere restaurar nuestras vidas y que reedifiquemos la casa. Versículo 69. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo de sus ciudades, en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Y ya no quisiera leer el capítulo 3, léelo en casa, cuando Dios restaura el altar y el culto, porque me quiero ir rápido para terminar en el capítulo 4, versículo 24. Escúchame. Entonces dice versículo 24, di conmigo: cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Cuando Ciro da el decreto y Dios despierta a los espíritus, empieza a reedificar la casa. Pero hay un momento en el cual se para la construcción del templo, cesa la obra. Pero di conmigo: lo que Dios empezó, Dios lo va a terminar. Lo que Dios comenzó la obra contigo, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo.
Dios no te va a dejar como tú crees o te imaginas que empezaste. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un plan para ti y ese plan se va a cumplir. Tal vez ahorita la obra se cesó. Tal vez ahorita la obra se paralizó. Pero Dios, di conmigo: Dios, despierta mi espíritu. Otra vez, di conmigo fuerte: Dios, despierta mi espíritu. Escúchame, la obra cesó por un tiempo, pero algo pasa. Dice el capítulo 5: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Jerusalén, en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Hubo un tiempo que cesó la obra, pero hubieron hombres que entendieron el plan de Dios y dijeron: no, la obra de Dios no se puede detener. La obra de Dios tiene que continuar. Y se levantaron dos hombres con una visión distinta, porque Ciro, rey de Persia, había levantado una generación y Dios había despertado su espíritu para animar, para fortalecer, para decirle a aquellos que estaban durmiendo: hey, levántense, porque es tiempo de reedificar la casa. Y si la obra se cesó, no te preocupes, porque hay otros que van a venir tras de Ciro a levantarse con la misma visión y decirle: no se detenga la obra en tu vida. Si te dormiste por un tiempo y no se reedificó la casa, sigamos adelante, porque la obra tiene que terminar. Porque la obra de Dios no se puede parar. Alguien entenderá el propósito de Dios. Alguien lo entenderá, y el que no lo entienda se va a quedar. Pero la obra de Dios no se puede detener. La obra de Dios tiene que continuar. Y Dios va a levantar hombres con esa visión. Y el que se quedó dormido, pues se quedó dormido. Triste su calavera. Pero habrá otros que digan: yo me levanto a restaurar mi vida. Ya basta de quedarme ahí detenido por un tiempo. Es tiempo de levantarme, edificar mi casa, edificar mi vida. Y entonces se levantaron y vinieron unos hombres. Escucha, ya se había ido Ciro de este mundo, pero Ciro había dejado un legado. Ciro había dejado en la memoria de muchos el ejemplo que todos deberían de haber seguido: no descuidar la casa de Dios. Y entonces se levantan hombres, versículo 12: va después de que nuestros padres provocaron a la ira de Dios de los cielos, se los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata. Hasta el versículo 17 lo lees en casa, pero yo leeré 2 versículos más del capítulo 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmetá, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, el cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 70 codos su anchura. Es decir, alguien vino y dijo: los hijos de Dios siguen reedificando la casa.
había sido detenida, pero siguen edificándola. ¿Por qué razón? Es que hubo un decreto de Ciro. Y entonces Darío manda a sacar de todo el baúl de los recuerdos un libro que decía Memorias, y ahí estaba escrito lo que Ciro había hecho en favor del pueblo de Dios. Es decir, hermano, que la obra de Dios no se detuvo. La casa fue restaurada, los utensilios fueron de regreso al templo. La iglesia vivió tiempos diferentes en ese tiempo, porque entendieron a aquellos hombres que era necesario restaurar el templo, reedificar el templo. Yo termino haciéndote una pregunta esta mañana. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Es necesario que Dios despierte tu vida? ¿Es necesario que Dios despierte tu espíritu? ¿Te quedaste plácidamente dormido por más de 2 años? Viendo pasar cómo el diablo azotaba a las naciones. ¿Te dormiste pensando en que venían las vacunas y que esto iba a acabar? Y que no tenías nada que hacer para levantarse como un solo hombre, como una sola unidad, y defender la obra de Dios para que continuara la obra del Señor. Pero si fue así, despiértate, hermano, despiértate, hermana, porque el tiempo de la canción ha llegado. Porque hoy se oyen voces de alegría, voces de júbilos, que es el tiempo de la restauración. Es el tiempo de levantarse. Es el tiempo de salir de la comodidad y como una sola iglesia, como un solo espíritu, levantarnos y pelear para que no sigamos siendo presa del miedo, del temor y de la inseguridad. Deja de dormir, porque es tiempo de reedificar la casa. Es tiempo de reedificar tu vida. Es tiempo de reedificar tu corazón. Vean por qué razón Dios trajo todo este mal sobre ellos. Porque no tomaron en cuenta la palabra de Dios. Porque se burlaron de sus profetas. Porque hicieron escarnio de quienes iban y les compartían. Porque no escucharon el consejo del quien les exhortaba. Porque su corazón se obstinó y cada día fueron en decadencia hasta llegar a irritar a Dios. Y Dios tuvo que entregarlos en manos de los babilonios. Y ahí 70 años estuvieron sufriendo hasta que se levantó Ciro, animó a los demás a restaurar la casa. Es tiempo de levantarse y reedificar tu vida, porque los años que vienen no sabemos qué nos depara el destino. Tal vez Dios tenga en mente algo distinto a lo que nosotros pensamos aquí, y tal vez Dios esté ya levantando una nación para aplastar a los enemigos de Dios, a los babilonios, a los que nos quitaron todo. Pero di conmigo: yo me levanto en el nombre del Señor y reedifico mi vida. Tomaré el propósito de Dios para levantar y reedificar lo que ha estado dormido. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy Tú has traído una palabra de exhortación, de ánimo, de consuelo a nuestras vidas. Padre, en tu nombre hoy nos levantamos con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y decimos: ya basta de dormir, ya basta de dormitar.
Ya basta de pasarnos la vida lamentándonos por lo que pasó, por lo que sucedió. Es tiempo de que la iglesia se levante como un solo cuerpo. Dios despierta los espíritus. Dios despierta nuestras vidas. Si nos hemos dormido, despiértanos, Señor. Porque no es tiempo para quedarnos, Señor, en quietud. Es tiempo de reedificar. Es tiempo de levantar. Hay quienes puedan ayudar en algo. Hay quienes tengan algo para traer a la casa de Dios. Hay quienes se van a levantar y van a decir: vámonos, levantémonos, yo voy. Señor, esa visión, ese propósito en la vida de Ciro, yo tomo hoy esa visión de ir y levantar y reedificar la casa, libertar al cautivo, traer vida, sanidad al enfermo, llevarle la palabra al oprimido. Y los que no puedan, por las razones que sean, enviar las ofrendas al altar, enviar las ofrendas a la casa. Pero todos hagamos un trabajo, porque es tiempo de reedificar la casa de Dios. No es tiempo de dormir. No es tiempo de dormir. Dios, trae avivamiento a nuestras vidas. Trae un avivar de tu espíritu a nuestros corazones. Que repose la alegría y el corazón del hombre en esa búsqueda constante de servirle a Dios con todo su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, restáuranos. Restáuranos. Y mire alrededor.